¿Alguna vez has sentido que tu mente es como una habitación llena de ruido, donde cada pensamiento compite por ser escuchado pero ninguno parece tener sentido? En la prisa de la vida moderna, especialmente en los hombres que enfrentan tantas presiones, solemos quedar atrapados en un torbellino de pensamientos sin fin. Las palabras fluyen, pero dentro sentimos vacío. Tratamos de hacer más, hablar más fuerte, pensar más intensamente. Sin embargo, cuanto más nos forzamos, más perdidos y agotados terminamos. La verdadera fuerza parece escaparse de nuestras manos, sustituida por distracción y confusión. Pero la filosofía estoica señala otro camino, uno de calma, conciencia y dominio de uno mismo. Los estoicos entendieron que la fortaleza no surge de hacer más, sino de hacer lo importante con intención. No te pruebas a ti mismo hablando siempre, sino sabiendo cuándo callar y escucharte con profundidad. No todo pensamiento merece tu atención. Conserva solo lo que realmente importa. Como recordó Epicteto, no es lo que te sucede lo que importa, sino cómo respondes. No son las circunstancias las que te definen, sino tu elección de respuesta. Este video no es solo un recordatorio. Es una invitación a recuperar tu enfoque, entrenar la mente y encontrar fuerza en la quietud. Si alguna vez te sentiste perdido, no estás solo en este camino. 1. El poder del silencio. Una persona sabia entiende que el silencio no es simplemente la ausencia de sonido. Es un lenguaje en sí mismo, un canal de reflexión, fortaleza y señal de inteligencia. Existe un poder oculto en el silencio que muchos subestiman. Algunos lo ven como debilidad, inseguridad o falta de qué decir. En realidad, el silencio es el recurso de los fuertes y sabios, porque les permite dominarse, evitar discusiones inútiles y resistir la presión de demostrar algo constantemente. Quien posee verdadera fortaleza interior no necesita palabras para justificar su valor. No vive intentando probarse frente al juicio de otros. Comprende que a veces el silencio hace que quienes lo rodean duden o se sientan inseguros. Y es precisamente esa calma lo que les gana más respeto que cualquier discurso. No todo tiene que explicarse. No cada palabra requiere respuesta. Callar no es evasión, es elección consciente. Hablar menos también es resistir al ego que siempre exige atención, competir y tener la razón. El silencio es un freno al impulso de controlar y ganar cada discusión. En el mundo actual, donde todos quieren opinar y hacerse oír, quien elige la contención, quien opta por el silencio, demuestra verdadero autocontrol. Cuando dejas de intentar probarte, alcanzas libertad. El valor de las palabras radica en su selección. Una sola frase de alguien callado puede pesar más que 100 de alguien ruidoso. No necesitas reaccionar a cada provocación. Cuando hablas solo cuando es necesario, cada palabra se convierte en una declaración con impacto. Marco Aurelio escribió: si te irritas por cada roce, ¿cómo pulirás tu espejo? Si reaccionas a cada golpe, nunca alcanzarás claridad ni resiliencia. Esta filosofía recuerda que reaccionar siempre no es fortaleza. A veces, no reaccionar en absoluto es la mayor prueba de fuerza. El silencio consciente también entrena la mente. Quien sabe callar en el momento adecuado no carece de confianza. Entiende el valor del enfoque. En lugar de gastar energía en disputas vacías, la dirige hacia la acción real. El silencio te mantiene atento a lo que haces, menos distraído por emociones pasajeras. Sabes elegir tus batallas, cuándo soltar y cuándo hablar. En la vida, todos hemos visto hombres de pocas palabras con gran influencia. Un jefe que en las reuniones apenas habla, pero sus frases hacen reflexionar a todos. Un padre que rara vez aconseja, pero cuando lo hace, sus palabras permanecen. Incluso un gesto silencioso puede inspirar más que cualquier discurso. No toda discusión necesita ganarse. No toda provocación merece respuesta. Quien sabe callar conserva energía y mantiene firmeza. El silencio te da espacio para observar, comprenderte y comprender mejor a los demás. Descubres que la fuerza real no está en responder a todo, sino en elegir cómo y cuándo hacerlo. El autocontrol comienza con el control de las palabras. Una persona verdaderamente libre no necesita justificarse ante el mundo. Está presente, escucha con atención y cada palabra que pronuncia es una elección consciente, no un reflejo automático. El respeto genuino no se exige, surge de la calma, de saber cuándo callar. A veces, no decir nada es la mayor fortaleza. El silencio no es vacío. Es donde se reúne la claridad, la voluntad y el coraje. Ahí es cuando realmente te ves, te dominas y te conviertes en el más fuerte en tu propia vida. 2. Enfócate en lo que te hace crecer. El enfoque y tu mentalidad influyen en cada aspecto de tu vida.
Puedes elegir concentrarte en tus metas profesionales, en tus relaciones o en tus valores personales. Pero no todos comprenden que el crecimiento empieza justo donde colocas tu atención, ya sea en lo que te fortalece o en lo que te mantiene atado al pasado. Muchos, aunque aparenten fortaleza, siguen cargando recuerdos, errores o dolores que no sueltan. Tu mente es como un suelo fértil. Si siembras semillas negativas, culpa, fracaso, resentimiento, ¿cómo esperar cosechar paz? El problema no es recordar, sino no dejar ir. Cada día, esas emociones vuelven como un ciclo, te alejan del presente, consumen energía, debilitan la confianza y ciegan ante nuevas oportunidades. Pero tú tienes la llave, tu elección. Reorientar tu atención hacia lo que te impulsa a crecer. Eso no significa negar que fuiste herido, sino enfocarte conscientemente en lo que te fortalece, tu familia, tus relaciones, tu salud, tu carrera o cualquier meta que valoras. Como dijo Tony Robbins, la energía fluye hacia donde va tu atención. Puedes escribir tus objetivos, planear cada detalle, pero si no les das atención real, nunca pasarán del papel. Muchos creen que olvidar el pasado basta, pero no es tan simple. Piensa en las veces que tu mente volvió a viejas historias. El crecimiento inicia cuando eliges vivir plenamente en el presente, atendiendo lo que importa hoy, porque solo aquí puedes actuar, cambiar y construir. La atención es el puente entre quien eres ahora y la mejor versión de ti mismo. Un amigo, Kevin, tras un fracaso en los negocios, pasó meses culpándose y atrapado en los ¿qué hubiera pasado si? Hasta que comprendió, mientras su enfoque fuera el fracaso, nada nuevo podría crecer. Empezó poco a poco. Un proyecto más pequeño, rutinas de lectura y ejercicio, buenos hábitos diarios. Y con cada paso recuperó confianza y resiliencia. El enfoque no es un don, es una habilidad que se entrena. Cuando tu mente te arrastre al pasado, respira. Acepta la emoción y dirige tu atención a lo que te fortalece hoy. Un plan, una llamada, un entrenamiento, una tarea concreta. Recuerda lo que dijo Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Tu felicidad y tu fortaleza nacen de lo que eliges pensar y en lo que decides enfocarte cada día. No controlas cada pensamiento, pero sí cuáles alimentas. Esa elección forma la verdadera resiliencia, paciencia y fuerza tranquila. El enfoque es un hábito y es la ruta para salir de las prisiones invisibles del pasado hacia un futuro que te pertenece. Entonces, ¿dónde eliges poner tu atención hoy? 3. Los pensamientos no son hechos. ¿Has notado cómo un simple pensamiento puede arruinar tu día o frenar decisiones importantes? No soy suficiente. Todo saldrá mal. Los demás piensan mal de mí. Estos pensamientos aparecen como nubes en el cielo, pero logran agotar tu energía y robarte confianza. En realidad son solo eso, pensamientos. No son hechos, ni destino, ni tu esencia. Los estoicos lo sabían hace siglos. Epicteto decía, los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. No son los eventos lo que duele, sino cómo los interpretamos. Sin embargo, solemos identificarnos con cada idea que pasa por la mente. Cuando surge un pensamiento negativo, lo creemos absoluto, como si definiera quién somos. Imagina tu mente como una estación de tren. Cada pensamiento es un tren que pasa. No tienes que subirte a todos. Puedes observarlos, sin perseguirlos ni rechazarlos. Un hombre llamado Carl siempre dudaba de sí mismo en sus relaciones. Ante cualquier conflicto o cancelación de planes pensaba, ya no me necesitan. No merezco ser querido. Todos se irán. Estas ideas repetidas erosionaban su confianza y lo alejaban de los demás. Hasta que un día, leyendo a Marco Aurelio, probó un ejercicio. En lugar de decir soy indigno de amor, empezó a decir, estoy teniendo el pensamiento de que soy indigno de amor. Esa mínima distancia le permitió ver que los pensamientos no son verdades. Así aprendió a decidir cuáles alimentar y cuáles dejar pasar como nubes. El estoicismo no pide negar emociones ni pensar siempre en positivo. Enseña a observar la mente y no identificarse con pensamientos inútiles. La mayoría son hábitos, restos de viejos miedos o reacciones automáticas. No puedes evitar que aparezcan, pero sí aprender a dejarlos ir. La práctica diaria es simple. Antes de reaccionar a un pensamiento doloroso, pregúntate, ¿es realmente cierto? ¿Hay pruebas? ¿Me fortalece o me debilita? Si la respuesta es no, déjalo ir como quien suelta una piedra pesada.
La verdadera fortaleza no consiste en controlar totalmente el flujo de pensamientos, sino en crear un espacio entre ellos y tú. Cuando observas con paciencia, sin reaccionar de inmediato, comienzas a descubrir la libertad interior. En ese espacio no hay gritos de ansiedad ni prisión de juicios internos. Solo estás tú, con claridad, calma y resiliencia para elegir en qué creer y cómo actuar. Como dijo Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Reconócelo y encontrarás la fuerza. En realidad, solo cuando dominas tus pensamientos alcanzas verdadera solidez, no controlando lo que ocurre afuera, sino gobernando tu mundo interior. Recuerda, no eres los pensamientos pasajeros que cruzan tu mente. Eres el observador, el que decide, el que actúa. Cuando dejas de identificarte con pensamientos negativos, eres realmente libre. Libre para vivir con tu verdadera fuerza, la que nace de la conciencia y de la elección consciente de cada día. 4. Acepta la realidad. La fuente del dolor no está en lo que sucede afuera, sino en cómo lo interpretamos. Alguien pierde su trabajo y se siente un fracaso permanente, mientras otro, en la misma situación, lo ve como una oportunidad de empezar de nuevo. La fortaleza no depende de lo que pasa, sino de cómo respondes. Muchos crecen con el deseo ardiente de demostrar su valor, buscando la aprobación de sus padres, de la sociedad o incluso de extraños. Corren, gritan más fuerte y entran en una carrera interminable por validación. Pero cuanto más luchan contra lo que no les pertenece, más agotados y dispersos terminan, perdiendo dirección e incluso autoestima. Resistirse a la realidad y querer controlar lo incontrolable solo desgasta. Un ejemplo claro es el de Terry Crews, actor y exjugador de fútbol americano. Durante años pensó que su valor dependía de logros y reconocimiento. Criado bajo la exigencia de un padre severo, intentaba demostrar que no era débil. Sin embargo, cuanto más éxito alcanzaba, más inseguro se sentía. Fue en una crisis familiar cuando aprendió su mayor lección: aceptarse a sí mismo con sus heridas y errores. Él mismo compartió: no puedo controlar lo que piensa mi padre, solo puedo controlar cómo me veo a mí mismo. Al soltar la necesidad de controlar opiniones ajenas, encontró verdadera libertad. Aceptar la realidad es atreverse a mirar el pasado sin dejar que defina quién eres. No es rendición, es dejar de pelear contra lo que ya ocurrió, dejar de culparse y de vivir atrapado en los «sí tan solo» o «debí haber». Aceptar te permite empezar otra vez, no desde cero, sino desde todo lo aprendido. La resiliencia no es aguantar en silencio, sino crecer con cada herida, saber qué conservar y qué soltar. Habrá momentos de soledad, porque cuando dejas de vivir para complacer, algunas personas se alejarán. Ese es el precio, pero a cambio obtienes paz interior y libertad, algo que ningún juicio externo puede quitarte. No preguntes ¿por qué yo? Pregunta, ¿qué puedo hacer con lo que tengo ahora? Cada vez que lo hagas, sentirás transformación interior. Ahí empieza la verdadera fortaleza. Los estoicos lo decían: aceptar la realidad es el primer paso de todo gran cambio. Es la base para dominar tu voz interna, enfocarte en lo que controlas y mantenerte firme ante las tormentas de la vida. Si alguna vez te sentiste perdido o confundido, comparte tu experiencia. Tu historia puede ser la inspiración que otro necesita para comenzar de nuevo. Empieza con tu verdad y descubrirás que eres más fuerte de lo que creías. 5. Abraza el silencio para tener claridad. No es el ruido de la ciudad ni las notificaciones del teléfono lo que más desgasta la mente. El ruido más corrosivo surge dentro, la corriente interminable de pensamientos, la comparación, las expectativas y las dudas que golpean sin descanso. Los hombres, en particular, suelen quedar atrapados en este torbellino por la presión de triunfar, de ser fuertes, de probarse constantemente. El costo es que, día a día, se alejan de quienes son en esencia y olvidan qué da verdadero sentido a su vida. Sin quietud, todo se vuelve borroso. Hacemos más, hablamos más, pensamos más, pero sin claridad sobre por qué. Los momentos de pausa se convierten en lujo. ¿Cuántos adultos no saben qué desean realmente porque nunca se permitieron estar en silencio, sin huir, sin juzgar? En una sociedad acelerada, la calma parece sencilla, pero en realidad es un gran reto. El escritor Ryan Holiday lo vivió. De joven persiguió el éxito sin descanso, largas jornadas, logros y validación externa. Pero mientras más conseguía, más vacío se sentía, como una sombra corriendo sin dirección. Solo cuando estuvo al borde del colapso decidió quedarse quieto, en silencio, enfrentando sus emociones reales.
Al principio fue incómodo, incluso doloroso, pero cuanto más se mantenía, más descubría que era esencial y qué ilusión. Esa pausa le permitió rehacer su vida, ya no para complacer, sino para vivir según sus valores. Él mismo dijo: el silencio es la prueba del coraje. Solo los valientes se atreven a estar a solas con sus pensamientos. Desde hace siglos, la filosofía estoica considera la quietud como base del crecimiento interior. Marco Aurelio escribió: cuanto más cerca esté un hombre de la calma, más cerca estará de la fortaleza. La tranquilidad no es evasión ni debilidad. Es el primer paso hacia el dominio de la mente, el control de las palabras y la acción intencional. En la calma todo se vuelve más claro: qué controlar, qué soltar y qué merece la pena vivir. 6. Habla menos. Piensa más. En la vida, la fuerza real no siempre está en gritar o discutir, sino en guardar silencio firme. No es casualidad que las personas más resilientes suelan ser las más tranquilas. Cada palabra impulsiva, cada discusión para alimentar el ego, te aleja de tus valores y deja cicatrices difíciles de borrar. Hablar sin control no aporta poder, solo genera conflictos innecesarios que hieren a los demás y a ti mismo. En una sociedad donde todos quieren opinar y ser escuchados, dominar las palabras es una habilidad esencial. Hemos visto empresarios, padres o amigos perder respeto o grandes oportunidades por una sola reacción verbal en un momento de enojo. Un ejemplo es Will Smith. Un solo instante de perder el control convirtió la ceremonia de los Oscar en un escenario de impulsividad frente al mundo. Después, reconoció que a veces un segundo de silencio, una breve pausa, cambia todo. No porque temiera hablar, sino porque entendió el valor de escuchar y responder con intención. Las palabras, cuando no se controlan, son como un filo. Pueden proteger o herir profundamente. Los estoicos siempre insistieron en que no toda emoción debe mostrarse, ni todo pensamiento expresarse. El silencio oportuno es señal de sabiduría y de fuerza auténtica. La he trabajado manteniendo la misma extensión y estructura, simplificando frases, reduciendo repeticiones y cuidando que el tono se mantenga profesional y claro. Guión parafraseado en español. Marco Aurelio nos recordó: cuanto más valoramos lo que está fuera de nuestro control, menos control tenemos. Lo mismo pasa con nuestras palabras. Cuanto más reaccionamos impulsivamente ante lo que no merece nuestra energía, más fácil es perder la calma y quedar atrapados en un ciclo de emociones negativas y discusiones sin sentido. Imagina tu mente como un jardín. Si dejas crecer cada pensamiento, emoción y palabra sin orden, pronto se convertirá en un campo de espinas. Pero si sabes podar, conservar lo esencial y reconocer cuándo callar, ese jardín se convierte en un refugio, un lugar donde realmente tienes el control. A veces, unos segundos de pausa antes de reaccionar son la diferencia entre dejarse llevar por el impulso o elegir una respuesta más serena y firme. Este es el arte de la pausa, pequeño pero decisivo. Satya Nadella, actual CEO de Microsoft, compartió una experiencia que transformó su carrera y su liderazgo. Al inicio de un cargo importante, en medio de una reunión estratégica, perdió la compostura, se enfadó, levantó la voz y criticó con dureza a su equipo. El ambiente se tensó, la confianza se resquebrajó y varios compañeros clave se alejaron. Reflexionando después, admitió que no supo controlar sus emociones ni detenerse a tiempo, y eso dañó tanto a otros como a sí mismo. A partir de entonces, comenzó a entrenarse en hacer una pausa, en dejar que la emoción bajara antes de responder. Gracias a ese cambio, Nadella pasó de ser un líder reactivo a convertirse en un referente sereno, inspirador y respetado en todo el mundo. No necesitó ser la voz más fuerte, sino la más consciente, uniendo a Microsoft en su transformación global. Hablar menos y elegir bien las palabras es un arte que se practica cada día. En una sociedad competitiva, donde todos sienten la presión de demostrar su valía, los que saben contenerse son los verdaderamente fuertes. El silencio no nace del miedo, sino de la confianza en uno mismo. Dominar las emociones y las palabras no significa reprimirte, sino respetarte a ti mismo y a quienes te rodean. Cuando aprendes a observar antes de reaccionar, dejas de ser víctima de las circunstancias y comienzas a ser dueño de tu destino. Un hombre fuerte no necesita gritar ni discutir para mostrar poder. Su fuerza se refleja en la serenidad, en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, en controlar lo que realmente está en sus manos. Hablar menos no es evadir, es soltar lo que no importa. Es una señal de carácter firme. En un mundo ruidoso,
Quien sabe callar en el momento adecuado y hablar con intención, deja una huella que perdura. La verdadera fortaleza no está en presumir, sino en la conciencia y el autocontrol, como un luchador que sabe cuándo golpear, o un director que sabe cuándo pausar la música para que resuene de verdad. Y esto no es algo lejano ni inalcanzable. Pensar menos, hablar con mesura y enfocarte más es una práctica diaria. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la discusión, cada vez que decides pausar en vez de reaccionar con impulso, avanzas en el camino de ser una persona fuerte, autónoma y segura de sí misma. Controla lo que sí puedes controlar. 7. Controla lo que puedes controlar. La vida moderna es como un océano agitado, donde cada persona es un capitán enfrentando tormentas y corrientes inesperadas. Puedes planear todo con detalle, pero siempre habrá imprevistos. Una crisis, una decepción, un trabajo inestable o la presión de tu propia historia. Esa es la realidad, y casi todos conocen esa sensación de impotencia cuando las cosas parecen salirse de control. Algunos culpan a los demás, a las circunstancias, o simplemente se rinden, dejando que las olas los arrastren. Pero la verdadera fuerza no nace de la queja ni de la culpa. Comienza cuando reconoces que siempre tienes un poder que nadie puede quitarte. Elegir cómo responder. No controlas el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Esta es la esencia del estoicismo. Epicteto lo expresó claramente. No son las cosas en sí las que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellas. La fortaleza no está en cambiar todo lo que ocurre, sino en cómo decides interpretarlo y enfrentarlo. El estoicismo nos enseña a distinguir lo que depende de nosotros y lo que no. No puedes controlar lo que otros piensen de ti, ni el rumbo de la sociedad, ni los recuerdos del pasado. Pero sí puedes controlar tus pensamientos, palabras, acciones y carácter. Esa es la frontera entre quienes viven con iniciativa y quienes se limitan a reaccionar, persiguiendo lo inalcanzable. El capitán en medio del mar es una metáfora perfecta. No puede decidir cuándo llega la tormenta, pero mantiene firme el timón y ajusta las velas. No maldice al viento, actúa con lo que tiene en ese momento. Así es como el estoico enfrenta la adversidad, con calma y dominio de sí mismo. Viktor Frankl, psicólogo y superviviente de los campos de concentración nazis, lo demostró. Perdió a su familia, sus posesiones y hasta su libertad física, pero nadie pudo arrebatarle la libertad interior de decidir su actitud. Eligió mantener la dignidad, agradecer incluso lo mínimo y sostener la esperanza en la oscuridad. Después escribió: cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esa es la esencia del estoicismo, el fuego que le permitió resistir y seguir adelante. Autocontrol no significa controlar todo. Nadie elimina por completo el dolor o la dificultad. Lo que importa es elegir calma en lugar de pánico, acción consciente en lugar de reacción impulsiva. Es soltar lo inalcanzable y enfocar la energía en lo que sí depende de ti, tu disciplina, tu forma de pensar y tu manera de afrontar los fracasos. La paz no proviene de una vida sin problemas, sino de la capacidad de mantenerte firme en medio de ellos. La fuerza no está en nunca caer, sino en levantarte siempre, en volver a lo esencial y elegir tu camino cada día. Esa es una fortaleza que nadie te da ni te quita, porque se forja desde dentro. Cuando aprendes a centrarte en lo que sí controlas, descubres libertad, calma y verdadera fortaleza, la de una mente estable y un corazón templado por la experiencia. Ese es el sendero del estoico, y la invitación para ti hoy. Conclusión: cuando comprendes que no eres tus pensamientos, cuando ves que el silencio también es una forma de fuerza y que el enfoque construye tu camino, todo comienza a transformarse, no afuera, sino dentro de ti. Ya no necesitas probar tu valor al mundo, porque lo llevas contigo. La paz, la disciplina y la claridad no son privilegio de unos pocos. Son habilidades que se desarrollan con práctica y propósito. Empieza hoy. No esperes el momento perfecto. Usa lo que tienes. Respira. Haz una pausa y elige tu próximo paso. Y si alguna vez te sientes perdido, regresa a estas palabras. Recuerda, tu mente no puede dominarte a menos que se lo permitas. Tu voz no pierde valor cuando eliges callar. Y tu enfoque es la herramienta más poderosa que posees. Si algo de esto resuena contigo, compártelo en los comentarios. ¿Dónde necesitas más silencio en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a soltar? Tu historia puede ser la chispa que inspire a alguien más a encontrarse.